Bueno, ¿cómo andan? Vamos a trabajar hoy entonces un poquito algunas cosas de electroneumática que ustedes algo vieron el año pasado, pero como veo están muy olvidados. Primero y principal, acá tenemos el diagrama espacio-fase para un cilindro, en este caso el cilindro A. ¿Sí? El cilindro A se mueve en dos posiciones. ¿Cuáles son las posiciones? Esas son las que corresponden al vástago, que es lo que sale. Está en la posición 0 o menos, es lo mismo, y pasa a la posición 1 o más. ¿Sí? Entonces, este diagrama, si yo lo escribo, sería A más la salida, A menos la entrada. ¿Sí? Bien. Acá, bueno, hay líneas de señales que son las que me van a indicar cuando tengo más de un cilindro, ¿sí? ¿Qué es las órdenes que voy dando? ¿Mm? Bueno, puedo tener bifurcación de señales, eso ahora no importa mucho. Bien, acá tengo un diagrama espacio-fase de dos cilindros, ¿sí? En este caso, el de arriba sería el cilindro A. Este sería el cilindro A y este sería el cilindro B. Entonces, fíjense, acá tengo pulsador de marcha, da la orden a A de arrancar. Entonces, acá tendría A más. Cuando llego acá hay un final de carrera, ¿no? No se muestra acá, pero hay un final de carrera, ¿sí? Y entonces ese final de carrera le da la orden a B de salir. Entonces acá voy a tener B más. Cuando B llega arriba, entonces activa otro sensor, le da la orden a de volver. Entonces empiezo a tener A menos. Cuando A llegó a la posición 0, acá tengo otro sensor, le da la orden a B de volver. Entonces tengo B menos. Con lo cual, si yo lo escribo, ¿sí? Me quedaría A más, B más, A menos, B menos. ¿Correcto? Bien. Acá tengo otros diagramas espacio-fase que sería... Bueno, esto lo leen ustedes, ¿no? Pero es lo que yo dije, el tema de las órdenes o señales. Acá nosotros tenemos el A más, B menos, A menos, que sería este de acá. A más, B menos, A menos, ¿sí? Entonces, lo que pasa acá es que sale el cilindro A con la señal de marcha. ¿Sí? Ahí. Bien. Cuando el cilindro A llega a la posición 1, le da la orden a B de salir. ¿Ok? Cuando B llega arriba, ese sensor le da la orden al mismo cilindro de que vuelva. Y cuando B llegó acá abajo, entonces le da la orden a A de volver. Esas órdenes se dan a través de sensores o finales de carrera, ¿sí? Bien, muchas veces puede ser un final de carrera mecánico, ¿sí? O un final de carrera, un sensor magnético, como tenemos ahí en la escuela y demás. Bien, acá hay otra secuencia. Fíjense, tenemos A más, B más, A menos, esto, o sea, mientras sale B, vuelve A y B menos, ¿sí? Entonces sería este diagrama espacio-fase. Acá tengo A más, entonces doy la orden, ¿sí? De que salga el cilindro A. Cuando A llega acá, le da la orden, y acá tengo una bifurcación. Por un lado le da la orden a A mismo de volver, y por el otro lado le da la orden a B de salir, ¿sí? Acá habíamos dicho que tenemos A más, B más, A menos y B menos, ¿no? Esa era la secuencia. Bien,
Entonces acá hay una bifurcación como había mostrado más arriba en el apunte. Y cuando acá hay otra doble condición, que es que A llegó y que B está arriba. Con esas dos condiciones vuelve B. Tengo B menos. ¿Sí? Perfecto. Bueno, ahora vamos a ver el ejercicio 11 de la página 3. ¿Sí? Fíjense acá que está numerado, porque esto está sacado de otro apunte, entonces las numeraciones son así. Bien, acá tengo un cilindro, ¿sí? Este cilindro se llama cilindro de doble efecto porque tengo una entrada para que el cilindro salga y otra entrada para que el cilindro vuelva. Se va a manejar por una válvula que va a ser 5-2, ¿sí? 5 vías, 2 posiciones. Las 2 posiciones son estas dos de acá. Y las 5 vías son las que voy a ir contando. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Son los 5 lugares por donde entra o sale el aire. Bien. Acá muestra un solo sensor, ¿sí? Que sería este de acá arriba, el sensor A1. Y fíjense que acá en la electroválvula nos indica esta bobinita de acá, esto de acá es la bobina o solenoide, ¿sí? Así se representa la bobina o solenoide en electroneumática. Y acá está indicada como A más para que el cilindro salga o A menos para que el cilindro vuelva. Son los nombres de las bobinas, ¿sí? Si las ven, acá están indicadas las bobinas de la electroválvula. A más sería la que me hace salir el cilindro y A menos la que me hace volver el cilindro. ¿De acuerdo? Bien. Acá, si ustedes leen el ejercicio, dice que el cilindro sale, llega al final de carrera y luego de 5 segundos vuelve. ¿Sí? Entonces, lo que voy a necesitar es un relé temporizador que sería este de acá, ¿no? Es el mismo símbolo que tengo allá. Temporizador se llama T, en nuestro caso es T1, ¿sí? Y el contacto está indicado por una especie de contacto normal abierto con una doble flecha, digamos. ¿Sí? Bien, y el diagrama espacio-fase sería este. Acá tengo A más, posición 0, posición 1. A más, espero el tiempo, que en este caso son 5 segundos, A menos. ¿Sí? Bien. Vamos a ver cómo lo realiza acá el circuito. Bueno, otra cosa. Esta electroválvula es biestable. ¿Esto qué quiere decir? Que yo le doy una tensión acá a la bobina, entonces la electroválvula se posiciona, ¿sí? Y el cilindro sale. ¿Está bien? O sea, en este caso cambiaría de posición a esta segunda, ¿no? Entonces el aire entra por acá y sale por esta otra vía. ¿Está bien? Cuando quiera que vuelva, entonces voy a activar esta bobina y me va a ir a esta posición donde la presión de aire entra por acá y sale por acá. Entonces empuja al cilindro para que vuelva. Recuerden que siempre tengo que tener la salida del escape de aire, pues si no permito que el aire de esta cámara salga, no, el cilindro no se va a mover, va a comprimir aire nada más. Bueno, acá tenemos el diagrama funcional. Tengo acá el pulsador de marcha, acá el relé K1, fíjense que acá lo indica de este lado, ¿no? K1. Acá tengo el sensor A1, ¿sí? Y acá abajo este es el relé temporizado, ¿sí? Que es T1. Acá en este manual ponen las cosas de la derecha. En general se ponen todos los nombres del lado izquierdo. Pero bueno.
Y acá tengo el contacto T1 que me va a activar el relé K2. Entonces, ¿cómo trabaja esto? Yo pulso este pulsador de marcha, ¿sí? Entonces voy a activar el relé K1. K1 está acá, ¿sí? Entonces me va a activar la bobina A+ para que salga el cilindro. ¿De acuerdo? El cilindro sale hasta que activa el final de carrera A1. Cuando activa ese final de carrera, ahí queda, porque todavía no activé para que vuelva, ¿sí? Ahí queda. Entonces empieza a contar el tiempo. Cuando pasan los 5 segundos, este contacto se cierra, activa la bobina K2, K2 se cierra acá y alimenta a la bobina para que vuelva el cilindro, ¿sí? Lo que yo no dije antes es que cuando yo pulso, entonces cierra acá K1. Apenas dejo de pulsar, K1 no se alimenta, entonces este contacto se abre, ¿sí? Bien. Si esto lo pueden volver a ver, cualquier cosa me preguntan. Vamos a pasar al ejercicio siguiente, que es el ejercicio 13 de abajo de este, ¿sí? Ejercicio 13. Fíjense, ahí les muestra la secuencia. A+, B+, A-, B-, ¿sí? Que sería esta secuencia de acá, ¿no? Entonces, como dijimos antes, el pulsador de marcha da la orden de empezar. Este es el pulsador de marcha, ¿sí? Bien. Cuando A sale, va a tocar el sensor. Fíjense que acá tenemos el sensor A1, ¿no? Este es el A1. Activa el sensor A1 y entonces le va a dar la orden a B de que salga. Cuando B llega, va a activar el sensor B1 que tenemos acá. Entonces le va a decir a A que vuelva, ¿sí? Entonces le dice a A que vuelva. Cuando A vuelve, activa el sensor A0. Entonces este A0 le va a decir a B de que vuelva. Y cuando se activa B0, ya terminamos el ciclo, ¿sí? Ese sería entonces todo el... Acá los dos cilindros están manejadas por dos electroválvulas 5-2 biestables. Biestable dijimos porque tiene bobina de los dos lados, ¿sí? Entonces, cuando yo le doy tensión a una bobina, se posiciona, por ejemplo, para que B salga. Si le doy tensión acá, B sale. Y ahí se va. Y va a quedar ahí. ¿Hasta cuándo? Hasta que le dé tensión a B-. Cuando le dé tensión a B-, a esta otra solenoide, entonces va a volver, ¿sí? Bien. Y acá tenemos el diagrama el funcional. El funcional, entonces, tengo dos líneas, 24 volt, 0 volt, ¿sí? Pulsador de marcha. Acá tengo el final de carrera B0. Este final de carrera B0 está presionado inicialmente. ¿Por qué? Porque B0 está justamente en la posición 0. También está presionado el sensor A0, ¿sí? Pero ahora no lo van a usar. Bien, entonces, yo doy marcha. Como este B0 está presionado, se activa el relé K1, ¿sí? Y entonces lo buscamos acá. ¿Dónde figura K1? K1 lo tenemos recién acá. K1 me activa A+, ¿sí? Entonces sale el cilindro A. Sale este cilindro. ¿De acuerdo? Bien. Cuando sale el cilindro, va a llegar a presionar a A1, ¿sí? Entonces me va a activar K2. K2
lo buscamos acá, es este, ¿sí? Acá tengo K2, entonces me activa B+, entonces sale el cilindro B, el cilindro B, tac, sale, hasta que llega a activar B1, que lo tengo acá. ¿Dónde está? Epa, acá. B1 lo tengo acá, ¿sí? Entonces B1 se activa y me activa K3. Entonces vengo a buscar acá, K3 me dice que activa A-, la bobina de A-. Entonces el cilindro A vuelve el cilindro A. Y cuando el cilindro A vuelve, ¿qué hace? Activa A0. Entonces A0 activa K4. K4 me activa esta bobina de acá que hace que el cilindro B vuelva. Y ahí el cilindro B vuelve y ya vuelve acá a presionar, cuando llega vuelve a presionar B0, ¿sí? Y estoy en condiciones de volver a iniciar el ciclo. Bueno, espero que se haya entendido. Probablemente mañana mande otro videito para el resto del apunte. Bueno, nos vemos.